Así que arrancamos hoy, seguimos con la lección 31, que era bastante larga. Hacemos un pequeño repasito. Dijimos que había 3 formas en que Dios quería usar nuestros dones, y eran a través de un servicio continuo, o podía ser algún servicio corto o situaciones espontáneas. Habíamos visto el primer grupo de dones, que eran los grupos que comunican la palabra de Dios. Habíamos hablado del don de profecía. ¿Cuál otro? Ayúdenme, no me dejen solo. El de profecía. ¿Qué otro? El de evangelismo, el de pastores y el de maestro también, los que enseñan. Habíamos hablado de las misiones, habíamos hablado acerca de los apóstoles, que nos desarrollamos bastante. Después hablamos sobre los dones que educan al pueblo, los dones, el don de enseñanza, el de exhortación, que no era el don del reto, sino que era el don de motivar y animar, el don de sabiduría, el de discernimiento, el conocimiento. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. O el amor de Dios. Habíamos hablado del don de servicio, de misericordia, de hospitalidad, el don que se refiere al don de pastorado, de cuidado, ¿sí? El don de, lo que decía que el don del hombro del radiador o del pañuelo, ¿no? Que todo el mundo le va a llorar las penas, el don de pastor, el don de dar, que era ayudar, o más vinculado a todo lo que es acción social o ayuda a las personas. Y nos habíamos quedado en el cuarto, que era los dones que tienen que ver con los que celebran la presencia de Dios. Hoy no les voy a compartir la pantalla porque, como les decía, estoy sin ayudante y se me va a complicar bastante. Así que los que están en su casa, síganme con el material si lo tienen, o si no, presten atención. Y es importante, aquellos que no tienen el material a mano, que lo busquen, porque hoy vamos a desarrollar también el test de los dones, así que quiero que por ahí invirtamos un poco de tiempo en esa parte. Pero nos habíamos quedado en los dones que hablan acerca de los que celebran la presencia de Dios. Y habíamos hablado, y vamos a tocar uno de los dones que tiene que ver con el don de la música. Y no hablamos con el don de la música en el sentido de tocar instrumentos, sino que hablamos del don de la música al ministrar al pueblo a la presencia de Dios, llevar, como se dice, llevar a la gente a la adoración a Dios. Y en el Salmo 150, si tenés tu Biblia, te invito a que puedas buscarlo, nos habla, dice: alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alaben en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alábenlo por su grandeza sin igual, alábenlo con fuerte toque de cuerno, carnero, alábenlo con lira, arpa, alábenlo con pandero, alábenlo con el sonido de címbalos fuertes, resonantes, que todo lo que respira cante al Señor. Y este don de la música tiene que ver con eso, de llevar a las personas a la adoración. Uno puede ser un excelente músico, no es mi caso, tener una excelente voz, que tampoco es mi caso, pero hay personas que quizás no tengan la voz más resonante, la mejor, o no toquen de la mejor manera un instrumento, pero cuando te dirigen en la adoración, te llevan hasta la presencia de Dios. No sé si les habrá pasado en alguna reunión que, dependiendo de la persona que está dirigiendo, empiezan a cantar o a tocar, y como de alguna manera, como que, no sé si es el término exacto, ¿no? Pero como que uno siente que la presencia de Dios está en ese lugar. Hay algo que cambia en la atmósfera, en el tiempo de alabanza, y esa es la gente que tiene ese don de llevarnos a la adoración a nuestro Dios. Después tenemos un don que es las artes manuales, que tiene que ver con el desarrollo de lo que tiene que ver con decoración, o puede ser lo que la parte, hoy podríamos llevarlo a lo que es la parte de diseño, y que a través de ese don sirven. Yo me admiro de algunas personas que tienen una capacidad para decorar, para preparar los ambientes, de hacernos sentir, de decorarlos de una manera tan particular. Despacito, mientras, media hora. Hay un capítulo en Éxodo, en el Antiguo Testamento, que dice: lo ha llenado el Espíritu de Dios y le ha dado gran sabiduría y capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Si después quieren tomarse el trabajo y ver un poquito lo que era el templo de Salomón, el primer templo y el segundo templo, todas las características que había, los detalles, las esculturas, las terminaciones que habían, era impresionante lo que era. Y cada cosa que estaba en el templo tiene un significado, no solamente
tiene un significado espiritual también. Los que están conectados, por favor, desactiven su micrófono porque si no hay mucho ruido, ¿sí? Puede ser. Si alguno tiene conectado, fíjese. Y hablábamos de que tienen esa capacidad de decoración, de embellecer la casa de Dios. En ese caso lo hacían con oro, plata, bronce, con muchas clases de piedra. Y realmente, yo realmente admiro a esas personas. Yo por más que tenga el diseño en lo que tiene que ser, a mí no me da. A mí me sorprendía, por ejemplo, en mi época de niño o adolescente, nos tocaba muchas veces arreglar, bueno, me llevaban porque quería, como dicen, a la fuerza, para decorar para los casamientos y todos los demás, y nos íbamos por las chacras, por los campos, a buscar algunas cosas naturales para decorar y quedaba hermoso, ¿no? Yo no tengo cero onda para eso, pero hay gente que Dios le da esa capacidad, agarra, qué sé yo, una bolsita o algo y decora espectacular. Pero ahora quiero que pasemos a uno de los antes últimos grupos de los dones, que creo que es muy importante que podamos tomar en conciencia de estos dones. Si tenés este don, es muy importante que lo puedas activar, y son los dones relacionados con la oración. Y cuando hablamos de la oración, hablamos en primer lugar de la intercesión. Aunque en el material no está, ahí me vino a la mente cuando estaba repasando el pasaje que está en Ezequiel capítulo 22, 30, y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y en Colosenses capítulo 1, verso del 9 al 12 dice, por lo cual también ustedes, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y a inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos con el todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Marcos capítulo 11, verso 24 nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Marcos capítulo 13, verso 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y así podemos seguir buscando un montón de textos en la palabra de Dios que nos invitan a estar orando, algunos orando también por nuestras autoridades, por aquellos que están en eminencia. Pero el don de la intercesión es, pues, creo que uno de los ministerios críticos o más importantes dentro de la congregación. Decía un pastor hace tiempo, es más peligrosa una iglesia de rodillas que una iglesia con mucha actividad. Algo así era que decía la frase. Cuando nosotros tenemos una iglesia que está orando, clamando a Dios, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, hay muchas cosas en el mundo espiritual que empiezan a suceder. Comienza a haber libertad, comienza a haber sanidades, milagros. Y aparte, al tener esa comunión, la intercesión por otras personas, estamos acercándolas a esas personas hacia Dios. Como decía el verso de Ezequiel, los intercesores se ponen en el camino entre aquel que se va a la perdición y Dios, ¿sí? Para que Dios pueda intervenir en la vida de esas personas. Cuando nosotros oramos, hay cosas que suceden. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y eso es algo real. Cuando nosotros pedimos algo a Dios en nombre de Jesús y es conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero tenemos que orar. Una iglesia en oración es una iglesia que crece, es una iglesia que se fortalece, es una iglesia que también es guiada por Dios en cada decisión que tenga que tomar. Es mucho más fácil estar en la voluntad de Dios cuando estamos en oración, cuando queremos tratar de hacer las cosas en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, cosas buenas, pero que quizás no están conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Así que si vos tenés este don, te gusta orar, vos sentís que prácticamente todo el día
Y estar orando no quiere decir estar arrodillado con los ojos cerrados y ahí clamando a Dios. Hay momentos que quizás vas caminando por la calle, estás en el colectivo o donde estás y estás hablando con Dios, conversando con Él, le estás pidiendo por otras personas. Yo admiro realmente a las personas que están en intercesión porque el Espíritu Santo les mueve a estar orando, muchas veces orando por personas que quizás uno no sabe. Me acuerdo de una historia de una iglesia que dice que se juntaron a orar una noche por un misionero que estaba en China, creo que era en China, sí, y dice que esta persona fue por un lugar muy peligroso, y ellos estaban orando por clamando por este misionero, y él fue y volvió sin problema por un territorio muy hostil y muy peligroso. Y después se entera por testimonio de la gente, dice que cuando este misionero iba caminando, dice que iba rodeado como por 21 custodios, ¿no? Como soldados o ángeles que lo iban custodiando, y era la misma cantidad de gente que había estado orando por él. Este misionero no se dio cuenta, pero la gente le comentó eso, y era esta gente que estuvo intercediendo por este hombre. Y hay muchos casos de gente que estuvo orando, intercediendo. A veces uno no sabe lo que está pasando y vos te enterás después de gente que estuvo orando. Mira, yo estuve orando por vos a tal hora, tal día, y justo fue ese momento en que te pasó algo o estabas en una situación. Y hay gente que el Espíritu Santo le llevó a orar. Por eso es re importante que puedas entender que la intercesión es creo que es uno de los dones críticos dentro de la iglesia, que que lo puedas activar. Como dice, los intercesores mueven la mano de Dios y las congregaciones deben tener en alta estima a los intercesores. Cuando ellos doblan sus rodillas comienzan a ocurrir cosas extraordinarias y hay explosiones de poder espiritual, búsqueda de la santidad, entre otras manifestaciones. Si tenés este don, marcátelo, o si crees que lo tenés. Después el don de sanidad no es el don del curandero, sino que hay personas que Dios le da ese don de estar orando, de orar por personas, y estas personas son sanadas. A veces son por enfermedades específicas, a veces son en situaciones especiales. Tampoco alguna persona que tenga este don no vació un hospital de los enfermos, sino que son guiados por Dios. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 9, nos dice, dice, a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Y es realmente un don, el don de la sanidad. Y es importante que en la iglesia podamos identificar a qué personas Dios usa con este don de sanidad. Y es la capacidad especial para curar las enfermedades y restaurar la salud con independencia del uso de los medios naturales. Puede referirse no solo a las enfermedades físicas, sino también psíquicas y emocionales. A veces dones para una serie de enfermedades, formas de sanidad, por imposición de manos, por unción de aceite. Y lo cierto es que, como le decía, no hay un don de sanidad. Pablo tenía este don cuando iba orando, y decía también que por la sombra de Pedro, hay una canción que cantábamos cuando éramos jóvenes, que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y muchas veces la simple presencia de los apóstoles hacían cosas extraordinarias. Pablo, cuando había en Hechos, no me acuerdo si era 18, 19 más o menos, cuando él iba navegando prisionero hacia Roma, ellos terminan naufragando en la isla de Malta. Cuando se salva toda la gente que iba en el barco, cuando estaban ahí, una víbora pica a Pablo, una víbora venenosa, y todos pensaban que Pablo se iba a morir, no se murió. Y había una persona, el padre de una de las autoridades de esta isla, que estaba muy enfermo. Pablo fue, oró por esta persona y se sanó. Y dice que muchas personas fueron sanadas en esa estadía de Pablo en ese lugar. Y así también en Hechos de los Apóstoles encontramos muchísimos ejemplos de milagros, cosas que pasaron extraordinarias a través de los discípulos. Eso no quiere decir que si vos no tenés el don de sanidad, uno puedas orar por un enfermo y sea sano, ¿sí? Si hay alguien que está enfermo, nosotros también tenemos esa autoridad, pero hay personas que Dios le dio esa capacidad extraordinaria de poder sanar. Después, para ir avanzando, el don de los milagros
y tiene que ver con la habilidad para orar con fe, pidiendo la intervención sobrenatural específica de Dios ante una situación imposible y esperar la respuesta de Dios. Es la capacidad de sentir cuando Dios nos está dirigiendo a hacer esta clase de oración y se define como un hecho creativo de Dios. Por ejemplo, fue la multiplicación de los panes, cuando Jesús calma la tormenta. A veces hay situaciones de enfermedad, alguna necesidad puntual, algo que Dios nos llama a orar por fe. Y en Mateo capítulo 11, verso 23 al 24, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y hay una historia que quizás alguno lo haya escuchado, del pastor Satirio de los Santos. Dice que compraron un terreno para construir una iglesia, y cuando fueron al lugar donde tenían que construir, resulta que había como un cerro, una montaña grande que era imposible construir. Y tenía él una persona que había aceptado hace poco tiempo a Jesús, y él le decía, vamos a orar, pastor, para que Dios mueva la montaña. Si Dios dice que va a mover la montaña, yo creo que Dios lo va a hacer. Y el pastor me dijo, sí, bueno, pero no hay que tomarlo tan literal, ¿no? Y cuenta que este hermano convocó a la iglesia a ir a orar a ese lugar para que Dios moviera esa montaña. Y haciendo la historia corta, ¿no? Dice que cuando estaban allí, el pastor se agarraba la cabeza diciendo, qué vergüenza acá, yo no es tan teológico, no lo que estaba diciendo, pero este hermano tenía fe de que Dios podía correr la montaña. Y dice que cuando estaban orando y clamando, empezaron a escuchar como algo que vibraba en la tierra, y resulta que llegaron unas máquinas que empezaron a aplanar el terreno ese. Y este hombre le decía, vio pastor cómo Dios mueve las montañas, y ellos no habían contratado ese servicio ni nada, alguien había sentido y le había mandado las máquinas y allanaron ese terreno. Dios hace las cosas de manera extraordinaria, simplemente tenemos que creerle. A veces tenemos que tener esa fe de niños inocentes, ¿no? Que cuando Dios va a hacer algo y lo promete, Él lo va a hacer. Y este es un caso que me llamó mucho la atención, ¿no? A veces cuando las personas recién comienzan a conocer a Jesús, tienen esa fe de milagros extraordinarios y Dios responde, y a veces nosotros con el paso del tiempo como que tratamos de alguna manera de como teologizar o complicar las cosas, ¿no? Y cuando Dios te manda, pone en estas personas que tienen el don de milagro algo para hacer, las cosas pasan de manera sobrenatural. Así que si tenés este don por ahí en alguna situación especial, a orar con un poco de locura a veces. Y después tenemos en el capítulo 1 de Corintios 14, 13 al 15, nos habla del don de lengua, que es hablar en lenguas extrañas dadas por el Espíritu Santo. Muchas veces eso se da en el momento de la oración. Son lenguas que no son otros idiomas que nosotros conocemos, sino que es algo que el Espíritu Santo nos guía a hablar. Y hay acá quiero aclarar algo porque ya varias veces me preguntaron lo mismo con respecto a que si soy lleno del Espíritu Santo tengo que tener el don de lengua. Hay y quiero comentarles dos corrientes, cada uno tome su postura, ¿no? Hay una corriente basada en Mateo 16, 17 que dice que estas señales seguirán a los que creen, que hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, que estas son las señales que seguirán a los que creen, que hablan de que todos tenemos que tener el don de lengua. Hay otra corriente que toma el pasaje que está en Primera Corintios 12, 13, donde dice que no todos tienen los dones de sanidad y no todos tienen el don de lenguas, y que como cuerpo de Cristo no todos tenemos todos los dones. Así que no me quiero poner a discutir porque van a encontrar libros con justificativos para las dos interpretaciones. Simplemente en mi postura personal, yo creo más que, como dice Pablo, hay muchos dones, no todos tienen todos los dones, así que no todos tienen el don de lengua, pero sí hay otra corriente que quería comentarte, que sostiene que sí, que tenemos que tener sí o sí el don de lengua para ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia nos tomamos más la interpretación de 1 Corintios capítulo 12, al capítulo 12, verso 30. Así que
no me quiero poner a explayar mucho más sobre eso, simplemente para que vos lo sepas y que el Espíritu Santo te traiga revelación con respecto a eso. De hablar a Dios en un lenguaje que nunca has aprendido y recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios. Y hay otro don relacionado con el don de lengua, que es la interpretación de lengua. No siempre la persona que tiene el don de lengua tiene el don de interpretación. Va a haber otras personas que cuando alguna persona empieza a hablar en lengua va a interpretar, y es una capacidad especial dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo para dar a conocer ese mensaje en un lenguaje que nosotros podamos, o en un idioma que podamos entender. Y el don de lengua fue tan conflictivo en el tiempo de la primera iglesia que Pablo se tomó el trabajo de escribir un capítulo entero en 1 Corintios 14 acerca de eso. Dice que este don es para edificación personal y no es más para edificación personal y no tanto para la iglesia. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que predica edifica a la iglesia. 1 Corintios, capítulo 14, verso 4. Nos enfocamos en la edificación de otros y no en nosotros. Si no hablas palabras bien inteligibles o que se puedan entender, estarás hablando al aire. Procurad sobresalir en la edificación de la iglesia, nos habla el versículo 9 y 12 de 1 Corintios 14. Confunden a los no creyentes en el servicio oculto. Pablo dice, si entra algún extraño o un incrédulo y están hablando en lenguas, ¿no dirán que están todos locos? Versículo 23. Cuarto, realmente no es para ser usado en el servicio de adoración, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. El don de expresar el mensaje de Dios debe estar bajo el control del que habla, porque Dios no quiere desorden, pero sí armonía y paz. Por eso hay iglesias que por ahí habrás visto alguna reunión donde escuchas hablar al pastor en lenguas y a veces no hay nadie que interprete y la gente por ahí se queda mirando así al techo, ¿no? Como que, ¿qué quiso decir, no? Como que hablar en lenguas desde el púlpito a veces les piensan que son más espirituales, pero como decía Pablo, es preferible hablar 5 palabras que la gente pueda entender que 10.000 lenguas extrañas. Y muchas veces escuchás como dice Rambo, agarra la bazuca, o vos te das cuenta que realmente no es un lenguaje, no es cualquier cosa, y tiene que ver con eso, ¿no? Que las personas realmente no es una expresión genuina de la llenura del Espíritu Santo. Y como te decía, como hay esa corriente, ¿no? De que si no hablas en lengua no tenés la llenura del Espíritu Santo, no tenés la presencia del Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado con eso. Así que no, nadie afuera, pero así que prefiero hablar en castellano, en inglés, a lo que me entiendan, o en portugués, y no en lengua extraña, ¿no? Sí, en el tiempo de oración, en tu tiempo personal, sí, si tenés ese don, puedes explotarlo, aprovecharlo, porque es de mucha edificación para nuestra vida. Después tenemos el último grupo de los dones, ya para cerrar, que son los que apoyan para los propósitos de la iglesia, que tiene que ver con el don de liderazgo, y que es la habilidad para clarificar y comunicar el propósito y la dirección de Dios a las demás personas, y es la capacidad de motivar a otros a trabajar juntos para alcanzar la meta. Y me gustó mucho una frase que leí que decía que el liderazgo o trabajar en equipo no es trabajar juntos, sino que el trabajar en equipos es la capacidad de poder confiar en los demás. Muchas veces trabajamos juntos, pero no siempre tenemos esa confianza en que los demás hagan las cosas. Y esa es una característica de un buen trabajo en equipo, que yo pueda confiar en mis otros compañeros y podamos llegar a buen puerto y a cumplir las metas y el objetivo. La prueba de liderazgo es muy simple. Si vos te consideras que sos líder, alguien te tiene que estar siguiendo. Cuando hablamos de liderazgo,
estamos hablando de influenciar en la vida de las demás personas. Obviamente, en el lugar que nos toca estar, en el trabajo, en la escuela o cuando estamos interactuando con las personas, vamos a estar influenciando, pero el liderazgo tiene que ver con esa habilidad de poder convocar, clarificar, comunicar, y de que la gente nos pueda acompañar o nos esté acompañando y nos identifique, ¿no? Como con una calidad, como el que va al frente, ¿no? Del grupo, y que ellos pueden confiar, ¿no? Es como el capitán en una expedición que va subiendo una montaña, ¿no? Que el primero es el más experimentado y sabe a dónde va, ¿no? El guía. Y ese tiene que ver con el liderazgo. Y en Hebreos capítulo 13, versos 7 al 17, dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. En Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y en otra versión, la nueva traducción viviente, dice: no denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no lo beneficiará a usted. Muchas veces, porque yo le he hecho sufrir muchas veces a mis líderes, y a veces contrariando, ¿no? A veces haciéndose un poco el rebelde, pero tenemos que apoyar a aquellos que están a nuestro frente, a los pastores, a nuestros líderes de grupo pequeño por ahí, porque quizás algún día nos va a tocar, o seguramente nos va a tocar en algún momento, ser líder, y es bueno poder apoyarlos. Los que están al frente son como cada uno de nosotros, no son perfectos, no tienen, como decimos, la bola de cristal, no tienen todas las respuestas, pero sí tenemos que ver ese corazón comprometido y buscando la guía de Dios. Después tenemos otros que tienen el don de la administración y que tiene que ver con la capacidad de poder identificar a los distintos integrantes de la iglesia y los dones que tienen, y poder ubicarlos dentro de la organización o dentro de algún evento, algo que se haga, o algún ministerio para el servicio a Dios. Tienen esa capacidad de poder ver las capacidades de las personas y organizarlos. La habilidad de coordinar muchos detalles, ejecutar planes de liderazgo. Y la palabra griega usada para administración es literalmente la misma que para dirigir una nave. La administración es el don de dirección, mientras que el liderazgo es el don de influenciar en los demás. ¿Cómo sabemos si tenemos este don? Una de las maneras es que tenemos la habilidad de equilibrar varias pelotas al mismo tiempo, ¿sí? Manejar varios temas en forma simultánea, tener en consideración varias cosas. Hay gente que puede ver, hay gente que solo ve el problema, y el que tiene por ahí el don de administración ve las distintas opciones para un mismo problema y busca tratar de solucionarlo, y Dios y tiene la capacidad también de involucrar a otras personas en el servicio. Y ya para ir cerrando prácticamente los dones, el don de la fe, yo le llamo el don de el que tiene el don de la fe, el don del loco, le digo, porque Dios a veces pone en esa persona una visión, algo para hacer, y todos los que estamos a su alrededor decimos: estás loco, ¿cómo vamos a hacer esto? Y es la capacidad que Dios le da y de producir milagros, mover montañas, así como Noé puede construir un arca en tierra seca y permanecer inmutable ante las críticas. La persona que tiene ese don de fe tiene esa capacidad, ¿no? de ver más allá de los límites que tenemos como seres humanos. Y el don de fe capacita al poseedor con confianza sobrenatural en Dios para creer en lo que Él hará. Y es un don de poder sobrenatural que se expresa para hacer algo que aparece como imposible a los ojos humanos a favor de la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos un testimonio con respecto a eso. Cuando nosotros hace unos años, primero estamos en una iglesia que era más chiquito que el lugar que estamos acá, creo que era de las columnas para acá, y era más grande la iglesia que estábamos. Después nos mudamos acá a Las Pareras. Después, cuando nos fuimos a 25 de mayo, por ahí si alguno se acuerda, la primera vez que entramos ahí dijimos: no, esto es demasiado grande. Y dentro de nuestra poca fe, que es la verdad, hicimos una pared en la mitad del salón, porque decíamos: no, es demasiado grande para nosotros esto.
Y si Dios nos llevó a ese lugar, por algo era. Y el día que entendimos que la obra viene de parte de Dios, el día que tumbamos esa pared que dividía el, el templo, la iglesia dio un cambio tremendo. Y me acuerdo que cuando estábamos ahí, estaban tumbando el muro, éramos varios, y, y hay uno que le dijo a Sergio, al pastor, le dijo, esto nos va a quedar chico. No, dijeron, esto no nos va a quedar chico. Y al poco tiempo, ese lugar ya como que ya era como chico, ¿no? Y es eso, Dios tiene a veces esas locuras, ¿no? Que a nuestros ojos, viendo con nuestra mentalidad, con nuestros recursos, le limitamos a Dios. Y el que hace la obra es Dios. Cuando entendemos eso, que nosotros somos simplemente instrumento en sus manos y entendemos que la obra viene de Él, simplemente a veces hay que cerrar el ojo y decir, bueno, Dios, si vos nos mandás, nosotros lo hacemos. Hay que estar seguros, ¿sí? Que viene de parte de Dios, que la visión viene de parte de Dios. Y esa es la persona que tienen el don de fe, que tiene esas locuras de parte de Dios en hacer cosas que están fuera de nuestras posibilidades como seres humanos. Así que esos son todos los dones no todos los dones, ¿no? Pero todos los principales dones con los cuales podemos identificarnos. Y aquellos que tengan el material, yo les invito a que se vayan creo que a la página 61, ¿sí? Donde tenemos un anexo que es el instrumento para descubrir sus dones espirituales. Yo les voy a compartir en un segundito. Un segundito les voy a compartir. De paciencia. ¿Sí? Los que me están siguiendo por Zoom, hay un archivito que está en el Classroom, que es este, que dice anexo, instrumento para descubrir los dones espirituales. Acá están las instrucciones, que es lo mismo que está en el material que tienen impreso, ¿sí? Nos habla de las distintas preguntas. Y quisiera que nos tomemos un ratito como para ver y para ir completando. Cuando estuvimos viendo los distintos dones, estuvimos hablando de ir marcando por ahí los que nos sentimos identificados, ¿no? Y vamos a ver unas 72 preguntas, nos las vamos a ver todas ahora porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, sí, no, nos va a llevar mucho. Y van a ver que en el cuestionario hay una primera columna que, bueno, esto es los que tienen en el archivo, no poco, algo bastante y sí. Y los que tienen en el material, no sé si llegan a ver ahí, las preguntitas abajo, dice puntos. ¿Se ve? Más o menos. Ahí habla la primera columna, habla de puntos. Ahí en los puntos va, si nos sentimos identificados con esa pregunta, le ponemos 4, si más o menos consideramos que puede llegar a ser 3, si es muy poco 2, muy poquitito 1, y si absolutamente no, 1. Por ejemplo, si me pregunta, ¿vos te sentís bien tocando música? O sos bueno con la música, yo le voy a poner un 0 tremendo porque soy malísimo, ¿no? Hasta el timbre toco y toco desafinado el timbre, así que para mí eso es 0. Ahora, si tiene que ver algo con la enseñanza, sí, ya me identifico más y pondría un 4. Por ejemplo, vayamos a la pregunta 1. Dice, ¿disfruta trabajar detrás de la escena ocupándose de los detalles pequeños? ¿Te gusta estar sirviendo, acomodando las sillas, apoyando el servicio por ahí, no estando al frente, dirigiendo? En el caso que tengas el archivo, ahí pones de 0 a 4, si te gusta hacer ese trabajo, pones, y absolutamente le marcas en el caso del archivo, pones una X ahí, yo le pondría ahí, y si te gusta, si no, te gustaría estar más dirigiendo o otro, le pones otra respuesta, ¿no?
Segundo lugar, por lo general doy un paso adelante y tomo liderazgo en un grupo donde no lo hay. Sí, cuando hay alguna situación, nos pasaba, ¿no? Que te vas a comer a algún lugar y siempre hay uno que toma la batuta, ¿no? De organizar. ¿Sos vos ese que estás liderando, que te gusta dirigir, mandarle a los demás? A mí no es que me gusta mucho. Le voy a poner pondría ahí un 2, un 3, lo pones vos. O no, 0, definitivo. Cuando estoy en un grupo tiendo a darme cuenta que aquellos que están solos y les ayuda a sentirse parte del grupo, o sea, trato de integrar a las personas, identifico a aquellos que por ahí son más tímidos, que no les gusta, que se aíslan, y te das cuenta, es como a que empatizás con esas personas, ¿sí? ¿No? Ahí marcas. O pondría ahí. Ni un ejemplo, ¿sí? No es que es la verdad. La pregunta 4 dice, ¿tengo la habilidad de reconocer una necesidad y de hacer el trabajo sin importar lo pequeña que sea la tarea? Algo que te gusta, que ves que hay alguna necesidad, no importa si es poner una silla o hacer algo, o ir a algún lugar, ¿sí? La pregunta 5 dice, ¿tengo la habilidad de organizar ideas, personas, proyectos para alcanzar una meta específica? ¿Sí? ¿Te gusta planificar, presupuestar, ver las cosas que son necesarias para alguna actividad o algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son más, como digo, ratón de oficina que te gusta preparar y ver todas esas cosas, proveer? La gente con frecuencia dice que tengo un buen criterio espiritual. Sí, no, bastante. Seguimos. Tengo mucha confianza en lograr grandes cosas para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Tienes mucha fe? Me gusta dar dinero a los que están en necesidad financiera o alguna necesidad por ahí de algún recurso, sí o no. Si lo haces o no lo haces y te sentís identificado. Me gusta administrar a personas o servir a personas en hospitales, cárceles o asilos para consolarlos. O sea, te gusta hacer lo que sería visita, ver cómo están esas personas. Sí, no, eso no. Seguimos. Con frecuencia tengo ideas dentro de mí que ofrecen soluciones prácticas a problemas difíciles. ¿Sí? Si hay alguna situación y a vos te surge esa ideita de cuál es la solución. Bueno, así sucesivamente van a ir completando y nos vamos a hacer, pues si no, eso lo tienen que hacer tranquilos en la casa y completando todas las preguntas. Y cuando terminan de completar, esperen que yo lo voy a completar acá en el archivito, así ya y lo mío va a ser simplemente una vez que completan tanto, en el caso de ustedes, los que hacen en papel van completando en el papel, ¿no es cierto? ¿Sí? Y van poniendo el puntaje si es 0, 1, 2, 3 o 4 puntos. Los que hacen a través del archivito este, cuando terminan de completar todo, o si no completan uno, no les va a dar, ¿sí? Les va a tirar esto, ¿sí? Los puntos al costadito, ¿sí? Que va a ser lo mismo que cuando vieron. ¿Y qué te va a ayudar eso? A poder identificar cuáles son tus dones. Si van ahí a la página 64, donde tienen un cuadrito donde después les van copiando todas las respuestas con los números, te tira una fila donde dice A, B, C, D, F, y abajo dice las claves de los dones, y ahí te dice si tenés el don de ayuda, liderazgo, no si tenés, pero digamos, lo más probable es que tengas ese don, el don de ayuda, liderazgo, hospitalidad, servicio, administración, discernimiento, fe, dar, misericordia, y sabiduría, exhortación, enseñanza, pastor, apóstol, misionero, profecía, evangelismo o intercesión, ¿sí? El que te da el puntaje más alto es es más probable que tengas ese don. No quiere decir, no deja de ser un conjunto de preguntas que nos pueden ayudar a poder identificar. En mi caso acá,
El que me dio más, más alto es el de ayuda, ¿sí? En segundo lugar, el de la hospitalidad y el de servicio y el de fe, ¿sí? Parece que lo mío fue una contestación. Y después otro, por ejemplo, misericordia me dio 4, así que soy re malo. Y acá, por ejemplo, si le aparece ese error, dice falta de respuesta, es porque alguna pregunta no contestamos, ¿sí? Ahí vamos al cuestionario, revisamos a ver cuál nos faltó. Seguro que nos faltó alguna. Faltó otra, ¿sí? Así que si le está faltando una pregunta, le va a aparecer ese mensajito de error en el archivo. Ahí estaría todo. Falta. Están acá, me aparece. El Excel es más práctico para mí, para ahorramos la suma. Pero una vez que terminan, como le decía, en los resultados, ahí estamos perfectos. Tenemos todos los resultados, ¿sí? Sabemos misericordia, ya le dije que no, este más o menos, ¿sí? El 4 de intercesión tampoco me dio, ¿sí? Que le completamos. Va a ser una guía para que ustedes puedan identificar los dones. Por eso es importante que lo puedan hacer tranquilos, con la hoja de respuesta, ¿sí? Que tienen ahí para ir marcando. Sumen las líneas, ¿sí? Dice, pregunta la respuesta 1, 19, 37, 64, sumen esa fila y los que le da el puntaje más alto es probable que tengan, que puedan tener ese don. Este archivito que lo ven acá, yo les recomiendo que si lo bajan a los que lo hacen, bájenlo, no lo hagan en la aplicación de Classroom, el Google que te hable del Excel, porque hay unas macros, hay como una programación que no funciona, pero si lo descargan y lo abren en un Excel le va a andar bien. Habiliten nomás la opción de los macros, que es la programación, no tiene virus ni nada, así que no se hagan problemas. Pero bájenselo y pueden hacerlo, así que, y hacerle el cuestionario. Hay varios, pueden buscar en internet, hay otros cuestionarios también. A nosotros nos pareció que este es un poco el más abarcativo en cuanto a temas y a identificación de dones, pero quiero volver a insistir con algo que hablamos la primera clase y la clase anterior de los dones. Termina de hacer el cuestionario. Fíjate, ora, habla con las personas que te rodean, aquellas que tengas confianza, y pregúntale, mira, ¿vos crees que yo soy misericordioso? Se puede decir, no, bueno, cero misericordia, empatía con la gente. Sí, sí. Tengo el don de la música, no, si toca el timbre, toca desafinado, como el profe del ministerial también, sabes que ese no es tu don, pero sí que veo que tenés capacidad para administrar o para enseñar. Así que yo te animo a que puedas también ponerlo en oración. Y si ves que tenés alguno de estos dones, buscar un ministerio dentro de la iglesia y probá. Si vos tenés el ministerio de la enseñanza y nunca enseñás, no vas a saber si tenés ese ministerio o el de pastorado. El pastorado no tiene que ver con pararse en un púlpito a predicar, pero sí de poder aconsejar, acompañar, estar orando por otra persona. O si tenés el don de apóstol, ves la necesidad y abrís un grupo pequeño en algún lugar, un grupo de oración, tiene que ver con eso y Dios después se va a encargar de confirmar y hacerte crecer. Si tenés el don de intercesión, no tenés excusa, estás en tu casa donde estás, podés ponerlo en práctica y cuando empezás a orar cosas van a empezar a suceder. Si vos empezás a orar y ver qué cosas suceden o sentís carga, cuando alguien dice vamos a orar por tal cosa, vos sentís una carga en tu corazón, por eso es muy probable que tengas ese don, el don de la intercesión o el don de la administración o el de dar de misericordia. Dios te va a guiar a que puedas ponerlo en práctica. Así que con eso terminamos de los dones. 3 clases estuvimos hablando de los dones. Vuelvo a insistir, es muy importante, pero no deja de simplemente de poder identificar en qué Dios nos capacitó para servirle a Él. No es una medida de nuestra madurez espiritual. Si habíamos dicho que los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, son medidas de madurez espiritual, pero no así los dones. Yo puedo tener el don de lengua y ser un desastre o algún otro don, que eso no nos haga creer que somos más importantes que otros tampoco. Así que bueno, te animo a que puedas identificar tus dones
Y con esto vamos terminando. Le agradezco a todos los que se conectaron, a Ade, Georgina, Griselda, Mariano, Antonio. Gracias a Dios, hoy la conexión se mantuvo y no se nos cortó como el sábado pasado. Así que Dios les bendiga mucho y nos estaremos encontrando el próximo sábado.